Muy buenas tardes amigos de LP Pasión por el Derecho, nuevamente reunidos el día de hoy aquí a través precisamente de mi casa, LP, el portal jurídico más visitado a nivel nacional. Mi nombre es Juan Carlos del Águila, me pueden seguir en redes como profesor Juan Carlos del Águila y justamente estamos aquí para una nueva edición del programa de todos los jueves entre las 3 y 4 de la tarde denominado, como ustedes ya lo deben saber, denominado Diálogo Civil. Agradecemos a todos nuestros amigos que se van conectando paulatinamente en la transmisión el día de hoy, donde vamos a desarrollar un tema sumamente interesante, sumamente también crítico de alguna manera, porque es un tema debatible, es un tema analizable, que por ahí pueden haber posiciones diversas en torno a lo que vamos a consultar, pero para ello, para poder tener una pauta clara, una pauta precisa, hemos hecho la invitación a un destacado docente y también, obviamente, abogado encargado de analizar esos temas de responsabilidad, también escritor, ha escrito referente a temas de responsabilidad civil en temas de familia, ¿sí? Justamente estoy haciendo referencia, en este caso, al doctor Marco Torres, al cual le agradezco por estar presente el día de hoy aquí. Gracias por compartir con nuestros seguidores de LP Pasión por el Derecho, estimado amigo Marco. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Nada, en principio agradecerte por la invitación y a las personas que se están conectando para compartir un poco algunas ideas, tanto desde un punto de vista teóricas y sobre todo prácticas, ¿no? Que finalmente es lo más relevante para quienes no solamente conocemos el derecho desde una cuestión estrictamente teórica, sino sobre todo y fundamentalmente quienes estamos involucrados en el ejercicio profesional, en el litigio, y finalmente eso lo tenemos bastante siempre presente, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a LP y a ti y al programa por la invitación. Y nada, vamos a conversar algunos temas, creo, que puede ser de interés para algunas personas que finalmente están involucradas siempre con esos típicos procesos de responsabilidad civil, ¿no? Efectivamente, Marco. Y comenzamos tal vez con algunos conceptos claros, porque necesitamos obviamente primero enmarcar la entrevista y para que nos puedan seguir cada uno de nuestros seguidores, te hago la primera pregunta muy puntual, ¿sí? La primera pregunta que tiene dos conceptos claros. ¿Qué involucra, por ejemplo, el término lucro cesante? ¿Qué significa el término daño emergente? ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se debe entender para poder luego plasmarlo en casos prácticos? Bien, bueno, esa pregunta es clave, yo creo, para la entrevista y para esa exposición. Y aquí en el Perú, lastimosamente, a veces se suele equivocar al momento de conceptualizar al menos lo que realmente significa tanto la noción del daño emergente a la cual mencionas como el lucro cesante, ¿no? Empezando por básicamente la noción de lucro cesante, que es lo que has mencionado al principio. El lucro cesante a veces se suele pensar que tiene que ver con este ingreso dejado de percibir. Y ahí, conceptualmente, hay ya una equivocación clara, ¿no? Porque el lucro cesante, como dice su propio nombre, no es un ingreso, no es un mero ingreso dejado de percibir, sino un lucro, una ganancia, una cuestión efectiva, una utilidad, ¿no? Un rédito que ibas a percibir por determinada actividad y que debido al hecho generador del daño no lo estás percibiendo. Pero hay una gran diferencia, eso lo decía muy bien el profesor Fernando de Treseñís en su texto clásico sobre responsabilidad sobre responsabilidad extracontractual, en la cual con frecuencia se confunde entre la noción de lucro cesante, entendido esto como ingreso, como mero ingreso que no es realmente, y como utilidad o ganancia, ¿no? Lo cierto es que si una persona, por ejemplo, al mes percibe una determinada suma de dinero, no se puede plantear como lucro cesante de cara a un proceso, por ejemplo, de responsabilidad civil, ese ingreso que tú percibías. Porque ahí, nuevamente, estamos ante una equivocación conceptual, porque el lucro cesante no se asocia al ingreso bruto que una persona recibe, sino realmente de ese ingreso, cuánto es tu ganancia o tu utilidad. Y eso habrá que analizar caso por caso. Entonces, eso lo planteo como una cuestión general, porque luego vamos a plantear de repente algunos casos para conversar más a detalle, pero es importante tenerlo claro. Y en el caso de daño emergente, claro, a veces se piensa que es bastante sencillo esto materializarlo en la práctica, en el litigio, y también a veces nos topamos con algunos temas interesantes, ¿no? El daño emergente, a diferencia del lucro cesante, básicamente supone un empobrecimiento a nivel del patrimonio. Hay una disminución en el activo del patrimonio de la persona. Es decir, una vez que se genera este hecho que produce el daño, el patrimonio que es de la víctima, que está en una situación antes del daño, en este nivel, post-daño o post-existencia del hecho generador,
el patrimonio se encuentra en esta situación. Ese empobrecimiento, normalmente ese costo que una persona incurre, y ahorita vamos a poner seguro algunos ejemplos, para atender esa situación y que genera un empobrecimiento a nivel de su patrimonio, objetivamente es el daño emergente. El daño emergente, como dice su nombre, tiene que ver con una cuestión en la cual el patrimonio de la víctima se ve disminuido debido a la existencia de la conducta o derecho generador en sí del daño. Entonces, esto vamos a ir ahora seguro aterrizando con algunas precisiones más, pero de manera genérica es eso. El lucro cesante, mientras tiene que ver con el ingreso, no con el ingreso, perdón, sino con la ganancia, con la utilidad que deja de percibir una persona, en el caso del daño emergente tiene que ver con la disminución patrimonial que se genera a la víctima, ¿no? Ok, Marco, muchas gracias por la precisión. Y justamente preguntaba esto para poder embarcarnos, como tú bien dices, en casos ya que de alguna manera pueden ser de forma cotidiana, de bastante observancia por parte de las personas, por ejemplo, en este periodo particular de pandemia, ¿no? Por ejemplo, te coloco el siguiente casito. Hay un ingeniero, una persona que es ingeniero minero, gana muy bien, y resulta que en uno de sus viajes de retorno a la ciudad, a estar con su familia, ya no está en mina, sino que salió porque trabaja 20 días y descansa 8, digamos. Producto de ese traslado a su casa, llega a su casa, de repente sale a comprar el pan. Resulta que este ingeniero, por sus ingresos, era aquel que abastecía a toda su familia, a todos los gastos los cubría, ¿sí? La señora, la madre, se encargaba del cuidado de los hijos y el señor era el que trabajaba dentro de esta mina. Pero resulta que en un día de descanso, lamentablemente sale a comprar pan y sufre un accidente de tránsito. Producto de accidente de tránsito, obviamente ya no hay nadie quien trabaja y la pregunta que va a surgir ahí es la siguiente. Ese daño patrimonial, esa situación que se va a presentar dado el contexto del fallecimiento de esta persona, ¿qué podrían los deudos, los sucesores, los familiares de esta persona fallecida, de este ingeniero que era la cabeza de familia, qué pueden reclamar desde el punto de vista patrimonial como indemnización? Bien, esta pregunta es clave. Y empiezo por lo último que nos planteas, porque la pregunta, si se dan cuenta, está, como lo plantea Juan Carlos, limitada únicamente a la cuestión patrimonial, ¿no? Cuando él me sugirió conversar sobre ese tema del resarcimiento y los procesos de responsabilidad civil, le dije, oye, vamos a conversar en un primer momento, en esta sesión, ¿no?, en esta entrevista, sobre la cuestión estrictamente patrimonial, material, porque toda la vinculación al daño moral o al daño a la persona tiene todo un mundo que de repente lo podemos dejar para otro momento. Entonces, la pregunta de Juan Carlos es relevante. Y claro, aquí en el Perú nuevamente volvemos a lo que ocurre y cómo debería funcionar finalmente esta cuestión. Un abogado posiblemente recibe este caso que me planteas, y yo veo eso en litigio, cuando recibimos demandas que tenemos que absolvernos, ¿no? O tanto como demandante como demandado, pero, y se encuentra con este caso en el cual aparece, por ejemplo, la cónyuge o la conviviente, demandando un daño, en el caso, por ejemplo, en este caso puntualmente por daño material, un lucro cesante y un daño emergente. Y supongamos, ¿no?, para complementar tu historia que me planteas, supongamos que plantea como daño o como daño lucro cesante, la persona del caso que me comentas, de este ingeniero, supongamos que tiene 40 años. Y esto, insisto, es muy frecuente en la práctica, porque finalmente los abogados plantean de esa manera sus demandas. Y claro, hacen este cálculo tan simple, pero con algunas imprecisiones conceptuales. Y dicen, bueno, la persona tenía, mi cónyuge tenía 40 años, posiblemente el trabajo en la mina lo iba a realizar, no sé, hasta los 55 o 60 años, porque es una actividad que no puedes dedicar de tanto tiempo tampoco, o la edad de jubilación es tal, el promedio es tanto. Y claro, hago mi cálculo, supongamos, de los 40 a los 60, salen 20 años, él percibía mensualmente 5.000 soles o 7.000 soles, y lo termino multiplicando de manera tan simple y digo al juez, esto es mi lucro cesante. Y ahí, nuevamente, lo que te comentaba al principio, ¿no? Hay una cuestión conceptual que no se está tomando en consideración. Luego vamos a dar daño emergente, pero en el caso del lucro cesante, por ejemplo, ahí, cuando uno se enfrenta a este tipo de demandas, tiene que ser claro y coherente con lo que también uno predica o lee y escribe de repente, pero finalmente no se puede considerar ese total uno como, sin entrar todavía a la discusión sobre quién se encuentra legitimado para interponer ese tipo de demandas y todo, la cónyuge, el conviviente, los hijos incluso, simplemente por el número, porque una persona, como cualquier ser humano, y esto se aplica tanto para personas naturales como jurídicas, una empresa,
para que genere una utilidad, para que genere ese ingreso, que la persona, por ejemplo, percibía 5.000 soles mensuales, es algo inevitable que incurra en gastos. Entonces, cuando yo te mencionaba al principio que la noción, al menos, que se debe asumir del lucro cesante implica no el ingreso, sino la ganancia o la utilidad que tiene una persona, supone que de ese ingreso bruto tú descuentes tus gastos. Porque claramente del ingreso menos el gasto que tienes mensualmente, porque tienes de repente cargas familiares, claro, tienes 2, 3 hijos, o tienes que tú también comer, ¿no? Y alimentarte y movilizarte, y hay gastos que inexorablemente se van a deducir. Ese gasto, ese concepto, finalmente no es una ganancia, porque son gastos que lo vas a tener siempre. Y esto en la jurisprudencia colombiana funciona de manera bien interesante. En Colombia tiene un concepto que se llama como la cuota civil, que es, por ejemplo, los procesos cuando los jueces tienen que resolver ese tipo de casos y asumen como una presunción tipo máxima de la experiencia, que básicamente una persona como mínimo requiere del 25% para mantenerse, ¿no? Entonces tú no me puedes venir a pedir los 5.000 soles mensuales por 20 años, porque eso es el ingreso, muy diferente de la ganancia. Entonces hay que deducir ese 25%, salvo que tú me acredites que es más o que es menos, pero en principio yo presumo eso. Si eso lo trasladamos al Perú, y eso tú lo conoces muy bien porque litigas en temas de familia, tú sabes que en el Código Procesal Civil, al menos el inciso 6 del artículo 648, establece como bienes inembargables, ¿no? Una cuestión del ingreso, y que te dice que son básicamente el 60%, ¿no? Y esto es clave porque se entiende que, claro, una persona, mejor dicho, puede afectar o puede ser afectada por demandas de alimentos hasta el 60%, pero hay un 40% que tiene una razonabilidad en la norma, ¿no? Porque el legislador entiende que el 40% nadie lo puede cuestionar. Y muy sencillo, porque finalmente es lo que requiere para sobrevivir como cualquier ser humano. Entonces, yo considero, bueno, por ahí, de todo escribí sobre esto, que ese 40%, al menos algo que tú me demuestres que es más o que es menos, es lo que se debe tener en consideración, porque eso no es ganancia. Eso es un gasto que una persona suele tener. Y ya habrá que determinar, caso por caso, a ver si es que de repente habían 5 hijos y de los 5 hijos 3 eran menores de edad, 2 eran mayores, pero eran mayores con estudios exitosos y por ende se iba todavía a extender la obligación. Y eso es la cuestión. Pero en principio, en el caso que me comentas de este ingeniero, entonces lo primero que se tiene que tener en consideración es que, claro, se puede invocar un lucro cesante, ojo, en la medida que se demuestre o que se entienda este descuento importante. Y ahora, para cerrar esta cuestión, y es clave, esto entenderlo muy bien en la práctica, porque, claro, yo te estoy respondiendo dando por hecho de que corresponde, o que la cónyuge o la conviviente, en el caso que me comentas, tiene derecho a eso. Claro. Y esto es fundamental por una cuestión muy sencilla. Porque hay una sentencia por interesantísima española del 2008, que ha sido recogida incluso en algunos países de Latinoamérica y una colombiana en ese sentido, que enfatizan mucho siempre en la noción de dependencia económica. Porque, claro, yo puedo estar casado con mi cónyuge, no lo estoy todavía, pero puedo estar casado con mi cónyuge y ocurre algo, por ejemplo, que me afecta y lastimosamente, en el caso que tú me comentas, fallezco. Y claro, normalmente uno entiende y asume, bueno, hay que demandar el lucro cesante de lo que ganaba Marco, no sé, pues en el estudio de abogados donde trabaja, en las universidades, y eso es la ganancia que dejo de percibir. Pero eso no es tan sencillo, ¿no? Porque tendríamos que entrar a analizar, y esto es fundamental siempre, y a veces no se tiene en consideración, la dependencia económica. Porque claro, si es que mi cónyuge, por ejemplo, tú sabes que lo conoces muy bien, que yo no tenía, por ejemplo, una obligación de alimentos hacia ella, o por ejemplo, respecto a nuestros hijos, ¿no? Ella no había iniciado una demanda, yo en virtud de un acuerdo de conciliación o de una sentencia judicial de mis ingresos de, no sé, pues, un monto X, yo no venía abonando todos los meses y había esa dependencia económica, patrimonial, respecto de lo que yo generaba en vida y tanto a la situación de mis hijos como de mi cónyuge, si fallezco, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué le podría corresponder ahora algún derecho o algún ingreso, alguna ganancia, perdón, derivada, aún cuando pueda sonar una cuestión hasta de moralidad, que no la tenía nunca, ¿no? En simple. ¿Por qué la víctima o la presunta víctima que se está presentando ante el juez para invocar un lucro cesante podría ahora alegar una ganancia que deja de percibir cuando antes del fallecimiento no la percibía? Y esto es interesante porque finalmente tú conoces muy bien la responsabilidad civil como un mecanismo siempre de tutela de derechos,
no puede estar orientada a enriquecer a la víctima, ¿no? No puede buscar o no puede, digamos, pretender que la víctima termine en una mejor situación de la que se encontraba antes del daño. Entonces, si la víctima, la cónyuge, la conviviente, los hijos, lastimosamente en un caso concreto, no demuestran esa dependencia económica y no demuestran que percibían determinada ganancia, entre comillas, como ahora, tras el fallecimiento, tú me puedes invocar de que estás dejando de percibir una utilidad. Entonces, hay que tener en consideración estas cuestiones, porque claro, uno, yo siempre digo, ¿no? A veces cuando tiene un caso de responsabilidad civil, siempre el debate ha sido la cuantificación de los daños morales, y a veces se piensa equivocadamente que poner el daño material, el daño emergente, el lucro cesante es una cuestión sencilla. Pero estamos viendo que hay cuestiones que a veces en la práctica no se toman en consideración y que son relevantes. Y claro, para cerrar un poco el comentario al caso que tú me planteas, luego recién entraríamos a analizar el daño emergente. Y en este caso habría que analizar, por ejemplo, esa cuestión clave también, porque se piensa también equivocadamente que el solo hecho de ser heredero te legitima a invocar un daño emergente, por ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos que nuestro amigo ingeniero se hace la sucesión intestada y tiene 2 hijos mayores de edad, 2 hijos menores de edad y su cónyuge, y se le declara a los 5 como herederos. No es que los 5 tengan legitimación para interponer una demanda por daños y perjuicios derivado de un daño emergente, ¿no? Salvo que demuestren que la sucesión, todos tuvieron que incurrir en el gasto para de repente atender los últimos costos en la clínica donde estuvo internado, de repente para los gastos de sepelio, los gastos de entierro y toda esa cuestión. Pero si no demuestran que realmente su patrimonio en sí mismo de ellos se empobreció, porque de repente de los 5 herederos solamente uno asumió, y ese uno que asumió, esa única persona estaría realmente legitimada para exigir un daño emergente, ¿no? Pero no todos. Entonces, hay que quitarnos también esa idea, a veces equivocada, de que únicamente, o mejor dicho, de que el solo hecho de ser heredero te legitima automático para que tú puedas pretender o exigir este denominado daño emergente. Entonces, como te das cuenta, hay varias cuestiones que, claro, pasan a veces de manera muy superficial, pero que tienen un fondo importante que a veces no se toman en consideración, ¿no? Efectivamente, Marcos, tocado varios aspectos que aplican a una gran diversidad de casos, obviamente en el hipotético caso de que la persona fallezca, dado un accidente, en diferentes temas, ¿no? Negligencia médica, temas de tránsito, lo que pueda suceder. Y has dado en el clavo en varios aspectos que nos han hecho, obviamente, pensar en varias posibilidades para poder analizar qué hacer ante esos momentos y sobre todo cómo argumentar y cómo no argumentar. Obviamente, en este caso, como bien lo menciona Marco, es un tema que está en la nebulosa, puede ser un tema debatible, pero Marco ha sido muy preciso en indicarnos algunas pautas. Ahora bien, hay una pregunta que no te puedo negar, Marco, también es un interrogante que siempre me he hecho, y una vez le pregunté justamente a un abogado civilista allá en la maestría de Derecho Civil de San Marcos, pero también me intriga querer saber tu opinión en torno a ese tema, porque también me han hecho la consulta. ¿Qué sucede? Por ejemplo, una persona nunca pidió los alimentos, la mamá del menor de edad nunca pidió los alimentos para su hijo. Esa persona ahora es mayor de edad. Al ser mayor de edad, eminentemente, surge la situación siguiente. Señala, ¿puedo yo reclamar los alimentos que no me pasó mi padre desde que yo tenía 0 años? La ley nos dice que no. Entonces la pregunta que va a surgir es, si la ley me impide reclamar los alimentos retroactivamente, ¿puedo yo al menos recuperar algo de dinero, ese dinero que no he percibido durante toda mi etapa de infancia, de adolescencia, solicitando una indemnización por el lucro cesante o el daño emergente acontecido en este contexto? Esa pregunta es interesante. Yo la tuve la oportunidad de analizar hace varios años, con ocasión de esta investigación que mencionaste al principio, que es un análisis muy puntual sobre la responsabilidad civil en temas de derecho de familia, ¿no? Antes de responder a la pregunta, hago simplemente una precisión, porque no precisión, sino un comentario, y abro paréntesis, porque claro, en el Perú, y esto es importante que te lo comente a ti, que te especializas en temas de familia y todo esto de sucesiones, que es una especialidad tan ardua y con mucha carga emocional siempre. No hay costumbre de plantear en los diversos procesos que puedan existir en materia de familia pretensiones de índole resarcitorio, ¿no? Cuando esto lo investigué hace más de 5 años, para mi tesis incluso de abogado en San Marcos, claro, me percaté de que a veces en el derecho de familia, el caso que tuve con planteas es uno muy puntual, pero va en esa línea.
se piensa que en el derecho de familia existen daños, y nadie duda que existan daños, pero que a veces no se solicitan o no se invocan o no se reclaman judicialmente, ¿no? En Italia hay un profesor, Antonio Sicu, que decía, aquí hay como una cuestión de un tabú, ¿no? Porque aun cuando un familiar sufre un daño, no interpone la demanda por razones que, bueno, vamos a ver, y hay razones así históricas, antropológicas, de la inmunidad familiar que se ha pensado equivocadamente. Pero en simple, en la práctica, uno se percata de que existen diversos daños que se generan en el derecho de familia. Yo te coloco otro ejemplo y para hacer el análisis ahí con la pregunta, ¿no? Claro. Por ejemplo, los daños que se generan en estos casos de obstaculización de un régimen de visitas. ¿No? A veces ocurre que hay padres o madres que ejercen la tenencia y hay otro que ejerce un régimen de visitas. Y claro, muchas veces, ¿no? Aun cuando esto sea muy, muy fuerte, muy, digamos, en términos de emocionales para los menores o para el propio padre, que la tiende a afectar la conducta de quien ejerce la tenencia, llámese el padre o la madre, para no hacer una categorización, eh, termina impidiendo o obstaculizando el normal y legítimo hecho que tiene el padre a ver a su hijo. Y esto, tú conoces muy bien, existe y se presenta aquí en el mundo en general. ¿No? Y la pregunta es por qué a veces cuando se demanda, por ejemplo, una variación de un régimen de visitas, o perdón, una variación de tenencia, no se plantea ahí una pretensión de daños que se derivan de esta situación de obstaculización del régimen de vista, que incluso afecta, puede generar daño moral, daño económico, en algunos casos muy específicos, habría que analizar bien por ese tema, pero se dan. Y otro tema, más vinculado a la pregunta que me mencionas, es, por ejemplo, cuando una persona no reconoce a su hijo. Digamos. Nadie duda de que finalmente tener relaciones, por ejemplo, sexuales, no esté prohibido, ¿no? Y eso está bien para muchos, pero claro, tiene una consecuencia enorme de responsabilidad si es que nace un niño, y es reconocer. Entonces, hay personas que le dan la noticia de que va a ser padre, como digo, como siempre digo, y a veces esa noticia, en lugar de ser sin un significado de alegría y felicidad, lo que termina haciendo es desapareciendo, ¿no? Entonces, estas historias muchas veces terminan con los procesos que tú conoces muy bien de declaración de filiación extramatrimonial y ya con la pretensión de alimentos, este proceso monitorio que la norma permite y toda esa cuestión. Pero, por ejemplo, en ese análisis que se realiza, también está ausente en el Perú, hasta ahora, cuando hice ese análisis hace 5 años, no había jurisprudencia, a diferencia de lo que ocurre en España, en Italia, en Chile, en Argentina, que tienen jurisprudencia o típicas demandas, por ejemplo, de resarcimiento por daños y perjuicios derivados del no reconocimiento de un hijo, ¿no? O de su reconocimiento tardío. Entonces, hay personas que, claro, reconocen a los 10 años y durante 10 años nunca tuvieron el referente paterno o materno, y claro, están en esa situación y eso genera una afectación al derecho a la identidad, al derecho a la integridad y todo lo que conoces. Y claro, a veces se queda ahí el tema y no se exige ese resarcimiento por daños que legítimamente podrían corresponder. Entonces, yo creo que en el caso que comentas, claro, los alimentos, ciertamente la norma no permite que se pueda hacer retroactivo desde el momento del nacimiento, pero yo creo que si se sustenta nuevamente aquí o se asocia este tema a algo vinculado al no reconocimiento de un hijo y cómo esto afecta, claro, pues uno plantear la existencia de un daño moral, ojo, insisto, esto en otros ordenamientos es común, y yo siempre digo, y a veces hasta como que, no te lo digo a ti, pero yo sé que tú de repente no eres un abogado que va tanto al litigio duro, porque eres un abogado más conciliador, pero claro, a veces existen daños, ¿no? Claro, y más bien el hecho de no pedir un daño, más bien generamos una situación como de injusticia, porque no estamos resarciendo algo que legítimamente corresponde. Y esto es importante porque, claro, a veces, mientras que los abogados que se dedican a esos temas en materia de familia no interpongan pedidos de esta índole, yo sé que a veces como que la indemnización uno dice, pero ¿para qué se va a exigir al juez una pretensión resarcitoria? No va a pensar que hay un interés ahí económico. Pero en el fondo lo único que está haciendo es buscar el resarcimiento de una afectación, un interés legítimo. Y entonces no se hace, y mientras que los abogados que litigan esos temas a veces no plantean este tipo de demandas, lastimosamente en el Perú no va a tener jurisprudencia o un criterio al menos jurisprudencial sólido sobre el tema, ¿no? Entonces también es culpa, no culpa, sino, digamos, hay una cuestión de responsabilidad de repente de los abogados, en estos casos, por ejemplo, que tú me planteas de los alimentos, claro, oye, no ha percibido y no ha tenido una mejor calidad de vida tal vez desde que nació, porque el padre, bueno, recién, ¿no? Por razones X, entonces yo creo que ahí se debería tener en consideración esto, porque, insisto, legítimamente se podría exigir algunos
incluso en Argentina han planteado que en este supuesto del no reconocimiento de un hijo se puede exigir un daño económico vía pérdida de la chance, ¿no? Pérdida de la oportunidad de haber logrado tener una mejor calidad de vida. Es discutible, pero finalmente existen algunos mecanismos para poder desarrollar y plantear ese tema. Entonces, yo creo que debemos tener en cuenta eso. Gracias, Marco, por la respuesta. Sí, efectivamente, ¿no? Es un ambiente delicado, traslado de alguna manera, porque los jueces no están acostumbrados a recibir ese tipo de demandas y muchas veces al no estar acostumbrado a algo hace que en ocasiones la salida más lógica sería la improcedencia del pedido, ¿no? Pero igual, no, lo que no está prohibido está permitido y sí sería posible presentar ese tipo de demandas que mencionas. Un comentario... Sí, bueno, sí, dime. Solo precisar, claro, no está previsto expresamente en la norma, te refieres. No hay una norma, hay algunos daños en materia de familia que están previstos, el tema de la invalidez por la invalidez del matrimonio, el divorcio, que lo conocemos bien. Claro. Pero, claro, en esos casos, por ejemplo, estos supuestos que te comento, el no reconocimiento de un hijo o la obstaculización de un régimen de visitas, el mecanismo ahí es la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? 1969, y ahí está consagrado, y eso en la jurisprudencia española y de otros lugares que sustentan cómo a partir de esta cláusula general de tutela integral de los derechos 1969 se extiende, porque no hace ninguna diferencia si el daño se genera en el ámbito familiar, en el ámbito X, y aplicas. Entonces, yo creo que incluso hay el sustento hasta normativo, ¿no? Nuevamente, el hecho de que no esté previsto en la norma no lo impide, y como dice muy bien, si no está prohibido, está permitido y tranquilamente se podría hacer. Y el tema es a veces de voluntad, ¿no? Del cliente y del abogado para plantearlo, ¿no? Pero existe la posibilidad, y no es que sea un pedido malicioso, ni temerario, ni contrario al derecho, sino que por el contrario está súper vinculado, y yo creo que se puede sustentar algo de manera interesante. Eminentemente, Marco, eminentemente. Hay un comentario pregunta que hace Luis Daniel que es interesante. Dice, justamente regresando un poco al tema del accidente de tránsito, dice lo siguiente: doctor Marco, ¿cómo puedo reclamar responsabilidad civil a la persona que atropelló a un familiar si esta persona que atropelló también ha fallecido? ¿Quién responde por esta presunta indemnización posible? Bueno, este tema es muy particular, y ahí, claro, hay varios temas que comentar, ¿no? En principio, si bien el daño se exige que sea personal, ¿no? Que sea un daño cierto, un daño subsistente, hay que ver la situación del demandado, ¿no? El hecho de que el demandado haya fallecido, y eso ocurre a veces en los accidentes de tránsito, en el cual se muestra finalmente el informe policial, el ministerio hacen el análisis de cómo se generó el accidente y muestran que fue porque el conductor, por ejemplo, se quedó dormido, porque estuvo tomando y falleció, y generó el fallecimiento de diversos de los pasajeros. Entonces, claro, la obligación en sí, hay una regla general, y es que en principio se vincula al real causante del siniestro. No obstante, claro, como no es una obligación personalísima, esta tranquilamente se traslada, se transmite a los herederos, ¿no? No hay una limitación básicamente legal en ese sentido. Incluso en muchos procesos de responsabilidad civil por el lado del demandante o el demandado, cuando fallece incluso una víctima o fallece la víctima, incluso en el trámite del proceso se hace la sucesión procesal y corresponde el trámite del mismo. Entonces, no hay una prohibición en ese sentido para que no se continúe con el proceso, ¿no? Insisto, habría que demostrar si todos los otros elementos de la responsabilidad civil del juicio de resarcibilidad respecto al hecho generador del daño, el daño propiamente, moral, material, el nexo causal y el criterio de imputación, pero si es así, no debería existir ningún problema para que esto continúe en el caso que plantea nuestro amigo. Claro, es un caso obviamente interesante, ¿no? Y tal vez en ocasiones muy común cuando lamentablemente un accidente de tránsito es generalmente muy grave, lamentablemente también fallece la persona que es responsable, ¿no? Y eso es un tema constante que se observa también en la realidad. Ahora, hay una pregunta referente a los plazos. Entiendo que el plazo se ha establecido en una normativa, pero para refrescarnos un poquito, ¿qué tiempo tiene una persona, por ejemplo, para reclamar ese tema de la indemnización por lucro cesante, por daño emergente? ¿Hay un plazo determinado? ¿Ante qué juez se podría observar el caso? ¿Qué disposiciones existen para poder materializar la acción en sí? En relación a los plazos, naturalmente va a depender del tipo de responsabilidad civil ante el cual nos encontremos, ¿no? Todos conocemos que básicamente en el Perú existe un régimen dual a nivel de responsabilidad civil,
existe la denominada responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, que está prevista, típicamente denominado como responsabilidad civil contractual, y la extracontractual o aquiliana. Esos son los dos grandes regímenes de responsabilidad civil, y nuestro ordenamiento, al menos, ha optado a nivel legislativo por diferenciarles y por darle un tratamiento aparte. Hay tendencias académicas y teóricas orientadas a la unificación de la responsabilidad civil en algunos países, pero finalmente en el Perú, objetivamente, nuestro formante normativo, Código Civil, diferencia claramente estos dos sistemas. Y esto es importante porque claramente un daño que se genera dentro de un supuesto de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones es muy diferente a nivel por cuestiones prácticas a la extracontractual. En el primer caso, si es que, por ejemplo, yo contrato una inmobiliaria para que desarrolle un proyecto en una determinada zona en San Isidro y me tiene que entregar la obra en un año, yo tengo un contrato de obra, ¿no? Y de especialidad y para que termine la ejecución de la obra, porque necesito la obra para determinadas razones, fines comerciales y todo esto, llega el plazo y veo al contratista y el contratista me percato de que solamente se quedó de los 10 pisos en el piso 6, ¿no? Era una obligación que ella le había asumido y claramente esa obligación está generando un perjuicio, daños emergentes y eventualmente un lucro cesante que habría que demostrar claramente. Pero el tema, claro, como deriva básicamente de un vínculo previo entre la víctima y quien genera el siniestro, el daño, que es la relación deudor-acreedor, estaríamos frente a un plazo largo, por el inciso 1 del artículo 2001, de 10 años, ¿no? En simple, cualquier supuesto o cualquier daño que se derive de un supuesto de inejecución de obligaciones por mandato de la norma, y es clarísimo, esto prescribe a los 10 años. Que es muy diferente en los casos en los cuales no existe un vínculo obligatorio previo entre la víctima y quien genera el daño, que es los típicos casos normalmente de accidente, por ejemplo, ¿no? Si uno está caminando por la calle y viene alguien y le atropella y le genera lesiones o la muerte, y tiene que mandar a uno mismo como víctima perjudicada o los familiares con un concepto de daño reflejo al causante, esto es responsabilidad civil extracontractual o aquiliana pura y dura, y la legitimación, o mejor dicho, la legitimación, no, sino el plazo prescriptorio será de 2 años, ¿no? Hay otro tema ahí que analizar sobre desde cuándo se computa el inicio del plazo prescriptorio. Algunos consideran desde que se genera, básicamente, desde que se presenta el hecho generador del daño, o de que se genera el daño en sí mismo, como consecuencia de este hecho generador. Y otra cuestión, algunos consideran que es desde que realmente se manifiesta, ¿no? Desde que es conocido por la víctima. Porque yo puedo sufrir, a veces uno dice, un accidente, claro, no pasó nada durante 1 año y medio, pero luego tuve unos dolores, voy a la clínica y me hacen un examen y dicen, oye, tuviste un accidente y ahora recién se están viendo las consecuencias. Y lo estoy conociendo ahora. Entonces, claro, hay un tema ahí de cómputo de inicio de plazos prescriptorios, pero en principio, insisto, regla general para la extracontractual, accidentes, normalmente, en este caso, o el daño generado por animales o cuestiones de actividades riesgosas que no se encuentren sujetas a un supuesto, a una hipótesis de un programa contractual, el plazo será de 2 años, mientras que todo lo que se derive de inejecución de obligaciones civiles, estamos ante un plazo de 10 años que es más larga, ¿no? Insisto, ese es al menos el tratamiento que nuestro Código Civil brinda para cada una de estos regímenes de responsabilidad civil. Ok, mi estimado Marco. Y justamente hay un tema que tú has mencionado. Hay un tema que tú has mencionado precisamente en torno a lo que es el asunto precisamente del daño posterior, ¿no? Tú me mencionas, no reclamo algo en este momento. No reclamo algo en este momento porque básicamente todavía no siento el daño, pero sí puedo pasar que mañana más tarde, pasado el tiempo, podría de alguna manera generar una situación de estoy mal de salud y es como consecuencia del acto dañoso anterior. Entonces, ¿existe la posibilidad de que hablemos de un daño emergente a futuro o solamente es el daño emergente en este momento acontecido? Esa también pregunta es esencial. La existencia del daño emergente futuro o un lucro cesante futuro no está prohibido. La norma no hace ninguna distinción cuando se refiere al daño emergente ni al lucro cesante de que sea pasado, presente o futuro. Y lo cierto es que en la medida que no existe y la norma no hace ninguna distinción, hay una máxima, ¿no? Que si la norma no distingue no corresponde distinciones.
y esto ocurre en la práctica incluso, los procesos judiciales por daños emergentes, tanto pasados como futuros. El momento es la emisión de la sentencia, pero claramente yo puedo, en el caso que me comentabas al principio, ¿no? O te planteo otro caso, supongamos que estás caminando, el accidente, vas y tuviste un golpe en la pierna, derivado del accidente, y ahí el tema médico es sólido, y finalmente está la acreditación del nexo causal entre el accidente en sí mismo y la pérdida, por ejemplo, de la pierna, y vamos a perder la pierna. Y claro, supongamos que es una persona de 30 años, y la pérdida de la pierna hay que atenderlo de una u otra manera, ¿no? Y para eso existen, por ejemplo, prótesis que se instalan, que se comercializan en el Perú y en todo lado del mundo, a veces comprarlo en el extranjero es menos costoso, pero finalmente hay un daño que ya se ha generado porque posiblemente yo tuve el accidente, estuve en la clínica determinada cantidad de días, tuve que dejar de trabajar, ha impactado en esto, gastos por aquí, gastos por allá, acá están las boletas, eso es mi daño emergente pasado, y con eso yo demando. Pero, insisto, en la práctica es legítimo exigir también, eventualmente, analizando caso por caso, la existencia de un daño emergente futuro. Porque en el caso que te comento, claro, tengo 30 años y de por vida voy a tener que utilizar prótesis. Y las prótesis, no es que sea una prótesis que la compre ahora y que me va a durar 30 y tantos años. Entonces, hay que ver cómo esto me va a generar a futuro también un impacto económico o una disminución de mi patrimonio en negativo. Y eso es clave, porque eso es básicamente el daño emergente en este caso futuro. Es un daño emergente que a la fecha aún no he realizado el desembolso, pero que es objetivo y está demostrado porque he presentado cotizaciones y me dicen que vas a durar de por vida esto. Y tengo que para eso presentar de repente cotizaciones, proformas de centros médicos, clínicos, que más o menos hagan una proyección sobre cuánto es el costo, incluso de su reparación, de sus ajustes que pueda corresponder, y esa proyección se tiene que hacer hasta un promedio estimado de vida que tiene una persona en el Perú, porque objetivamente, insisto, es una disminución patrimonial que vamos a sufrir durante los próximos años. Y eso es legítimamente, en la medida, insisto, que se pueda demostrar con los otros elementos de responsabilidad civil, es legítimamente, digamos, susceptible de ser exigido, ¿no? No hay nada, insisto, que impida que no se puedan reclamar daños emergentes pasados y futuros en materia laboral. Incluso esto tiene un gran desarrollo jurisprudencial. No es que sea algo nuevo, desconocido. Finalmente, quienes vemos temas de responsabilidad civil en litigios judiciales e incluso arbitrales, las pretensiones a veces de daños emergentes o lucros cesantes pasados y futuros es común, ¿no? En la medida, insisto, que uno como abogado muy responsable tenga la posibilidad de acreditarlo. No es que tampoco tú acredites, por ejemplo, en el lucro cesante que mencionábamos hace un momento, claro, puede tener una ganancia. Aquí no se resarcen daños hipotéticos, ¿no? En la jurisprudencia colombiana siempre utiliza un concepto que a mí me gusta bastante, que es los sueños de ganancia, ¿no? El lucro cesante en el daño emergente puede estar aspirando a eso, ¿no? Una expectativa de ganancia, porque claro, dice no recibí esto y como consecuencia no pude hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, y eso no es resarcible, ¿no? Lo hipotético, sino se resarce lo que es cierto. Hay una certeza, o tiene que existir una certeza del daño material que se ha generado, ¿no? Bien, Marco, muchas gracias. Más bien, te agradecemos, Marco, por tu tiempo, por el tiempo que nos está otorgando. Sí, y justamente quería hacerte una precisión importante que siempre lo hago a todos nuestros invitados, más que nada por el tema de tu especialidad en el desarrollo eminentemente de esta rama del derecho muy interesante, ¿no? Es precisamente en torno a lo que es la responsabilidad civil, tu desarrollo en ese conocimiento. Has escrito un libro al respecto también, que obviamente también ha sido materia de revisión por parte mía, y en ese sentido, ¿qué recomendación le puedes dar a tus estudiantes? Porque ya eres docente tú en una universidad, y asimismo también a todas las personas que te siguen y por ahí a las personas que quisieran también conocer un poco más sobre el tema de la responsabilidad civil. ¿Qué consejo les darías a esas personas que pueden estar revisando, que pueden de alguna manera comparar en cuanto a la normativa peruana y extranjera, que les sirva de utilidad para conocer mucho más a fondo cada punto que tú has mencionado? Y bueno, empecé por agradecerte nuevamente, Juan Carlos,
por la invitación y con esta pregunta. Este, eh, yo recuerdo hace varios años eh, que, claro, cuando era estudiante, mira, en San Marcos, hace casi 10 años, este, siempre, claro, uno más allá de que tenga un gusto, una pasión por revisar desde un punto de vista teórico estrictamente temas de responsabilidad civil, justamente la tesis de grado que la preparé hace años era sobre responsabilidad civil en derecho de familia, yo tengo interés ahí como que en empezar a analizar temas de responsabilidad civil, pero que han sido temas que a veces no se han desarrollado en el Perú, ¿no? Justo en los próximos meses, ahorita estoy trabajando en una investigación sobre responsabilidad civil y la vinculación que tiene con algunos temas, por ejemplo, de derechos reales, ¿no? Que hay temas de derechos reales que se vinculan con responsabilidad civil y que en el Perú no tiene tanto análisis. Y claro, yo creo que lo importante es, más allá de la responsabilidad civil, la responsabilidad que tiene todo estudiante o todo futuro abogado o ya abogado de revisar desde las fuentes teóricas, libros, la ley sobre todo, porque simplemente somos más allá de que la doctrina puede ser interesante, tenemos un código civil porque pertenecemos a una familia romano-germánica donde rige el código y la ley como principal fuente del derecho. Tenemos también que siempre conocer la jurisprudencia, ¿no? Que es útil. Entonces, claro, a veces recibimos un caso y el cliente nos puede preguntar, doctor, ¿cuánto considera que es la contingencia por este caso? Y para saber, yo siempre digo, para conocer esa respuesta, lo que tienes que hacer es revisar y tener un cuadro con las sentencias sobre esos temas para saber más o menos sobre cuánto oscilan los quantum resarcitorios. Y eso es revisar y es un análisis que, claro, parte mucho por la responsabilidad de cada uno de los abogados y estudiantes de irse nutriendo con todo esto, ¿no? Y yo creo que lo importante es siempre no dejar de lado el punto de vista práctico, ¿no? Es decir, algo que alguna vez recuerdo que me comentó el profesor cuando era estudiante de Derecho en San Marcos, el profesor Leiser León Hilario, porque recuerdo que lo invitamos al taller de Derecho Civil José León Barandiarán, que es un taller de Derecho Civil en San Marcos, que ha fundado hace más de 20 años. Él me comentó al público en una sesión que a veces ha pensado que el académico, ¿no? No es un buen litigante o no es un buen profesional, ¿no? Como que se ha pensado, y es una cuestión medio como un tema tabú, eso. Y yo creo y él me comentaba que eso es como un reto que tenemos quienes a veces, más allá de la cuestión profesional, también nos dedicamos o estamos involucrados con la academia, ¿no? El poder compatibilizar ambos temas, tanto la formación responsable siempre, teórica, académica, de revisión de fuentes nacionales, extranjeras, a nivel de lo que es el formante legislativo, jurisprudencial, legislativo, siempre, la formación teórica, para escribir siempre hay que revisar muy bien algo, ¿no? Pero más allá de eso también está yo creo, plus que te brinda el conocer eso en la práctica. Entonces, claro, cuando uno escribe, por ejemplo, sobre ese tema de cuantificación de daños, que publiqué un artículo hace unos años, finalmente yo creo que ese insumo clave, importante, relevante, que alguna vez algún profesor calificó como una dogmática o una doctrina útil, porque hay doctrina que a veces no tiene ninguna relevancia práctica, te da esto del ejercicio de la profesión, ¿no? Parte de mis horas, quienes me conocen, saben que está dedicada siempre al ejercicio en el estudio de abogado en el trabajo, pero claro, es porque se busca esa simbiosis entre lo académico y lo práctico, ¿no? Que yo creo relevante y debe ser siempre una máxima de todos, ¿no? Porque te brinda un panorama más claro de cómo se debe utilizar responsablemente siempre las instituciones del derecho, en este caso el derecho civil, de cara a un proceso judicial o arbitral, ¿no? Entonces, nada, cualquier consulta que tengan, cualquier duda, ya habrá oportunidad contigo, Juan Carlos, a quien te agradezco nuevamente, para conversar sobre otros temas de repente de responsabilidad civil en torno a daño moral, que es todo un mundo, ¿no? La estimación del daño moral, ya no cuantificación porque no es objetivo, se estima un daño moral, u otros temas, siempre desde el punto de vista práctico, teórico, ¿no? Aquí no es una cuestión, un espacio realmente para ser tanta dogmática. Y nada, quienes estén interesados pueden revisar o pueden seguirme por mi Facebook, es un Facebook público, donde normalmente comparto cuestiones académicas, artículos, investigaciones y eso, ¿no? Y nada. Gracias Marco por tus palabras, gracias Marco también por tu tiempo. Y queda pendiente pues entonces la segunda cita ya para ingresar a la responsabilidad en torno al tema también de daño moral, daño proyecto de vida, que por ahí han habido preguntas pendientes por resolverse, que obviamente sería para la fase 2.
para una nueva sesión de diálogo civil al cual te invitaremos oportunamente. Muchas gracias, Marco, por estar presente el día de hoy. Te agradecemos a todos por todo tu tiempo y sobre todo también a nuestros seguidores que han estado conectados el día de hoy a través de este programa, esta nueva edición. Ya me parece que vamos por la 6ª edición del diálogo civil, esperando que haya sido de suma utilidad para todos ustedes. La próxima semana tendremos a una invitada internacional, la abogada, también profesora, abogada colombiana, Catalina Cardoso. Es una abogada dedicada a temas de derecho de familia, donde analizaremos, debatiremos, compartiremos posiciones en torno a lo que viene pasando en el sistema comparativo, tanto peruano como colombiano, en torno a temas de visitas, violencia, tema de tenencia y también involucrando pues también qué sucede, por ejemplo, con el matrimonio de personas del mismo sexo o matrimonio también de personas de diferentes sexos, como sucede aquí en el Perú. Los invito pues la próxima semana a poder compartir con nosotros una nueva sesión de diálogo civil todos los jueves, ya saben, a las 3 de la tarde, aquí desde mi casa, LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado a nivel nacional.